Abra su Biblia, por favor, en el libro de Jonás. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a le voy a dar lectura, hermanos, me sigue con la vista. Y al final, oramos. Que el Señor nos dé de su gracia, que el Señor nos hable. ¿Ok? ¿Tiene usted el deseo de que Dios le hable esta tarde? Los demás están dormidos. Ya despertaron. ¿Tiene usted el deseo de que Dios le hable esta tarde? Ponga su corazón dispuesto entonces. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Eterno Dios y Padre Celestial, le damos gracias una vez más. Es un hermoso tiempo poder estar en la iglesia, Señor, siendo edificados por tu palabra, Señor. Padre, tú has permitido que un hombre común, Señor, se pare delante de la congregación, detrás de este púlpito, Padre, para compartir tu palabra. Pero, Señor, tú sabes que en mí no hay poder. Sabemos que tu palabra por sí misma, Señor, tiene poder y nunca vuelve vacía. Pero rogamos, Señor, sea tu Espíritu quien pueda usar esta espada, Señor, y penetrar los corazones endurecidos, Padre Celestial. Ayúdanos, mi Dios. Danos un avivamiento. Que tu palabra, Señor, sea veraz. Y mi Dios, que pueda prosperar en el corazón de cada uno de nosotros. Danos un parteaguas, Señor, en este día, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Yo te ruego por mí, Señor. Ayúdame a hacer una bendición a tu pueblo. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Jonás. ¿Cuál fue la primera orden a Jonás, hermano? Levántate. Amén. Quisiera que esta tarde, hermanos, pudiéramos poner mucha atención a los textos que vamos a estar mirando esta tarde. ¿Ok? Yo espero que salgamos temprano. ¿Ok? Ese es mi deseo. Ayúdeme a cumplirlo. Si yo los miro ahí despiertos, avivados, de verdad, vamos a ir más rápido. Jonás, hermanos, recibe de parte de Dios una comisión explícita. ¿Ok? Algo personal para él. Le dice: levántate y ve a un lugar específico, Nínive. Dice Dios, porque Dios miraba así a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Quién lo estaba mandando, hermano? ¿Quién? ¿Quién es Jehová? Dios. El creador de todas las cosas. Unas cosas las hizo con su voz, con su palabra. Otras cosas las creó con sus manos. Pero Él es el creador de todo. ¿Se da cuenta? Dios, ¿cómo decirle que no a Dios? ¿Cómo hacer
lo contrario a lo que Dios me está pidiendo. ¿Cómo? ¿Cómo ir deliberadamente contra la voluntad de Dios? Pero Jonás lo hizo. También Jonás, nos dice la Escritura, que él huye de la misión que Dios le estaba encomendando. No le gustó lo que Dios le mandó a hacer. Y huye porque tenía un propósito definido. ¿Ok? Su propósito es que él no quería que Dios perdonara a la gente que vivía en Nínive. La gente que vivía en Nínive era gente enemiga del pueblo de Dios, de Israel. Se dice que ellos eran muy feroces en la batalla, eran muy crueles en la batalla. ¿Sí? Narraciones históricas cuentan que ellos ponían a sus enemigos, a los que iban a matar, en el borde del precipicio. Abajo sembraban estacas y los hacían caer y que las atravesaran las estacas. No, eran crueles. Y Jonás dice, ¿cómo que Dios se le ocurrió que quiere perdonar a estos? ¿Cómo? No. Y dijo Jonás, por mis pantalones, que Dios no los va a perdonar. Si yo no voy a predicar ahí, van a pasar los 40 días que Dios les está dando de lapso, de tiempo a esta gente. Y no van a escuchar el Evangelio porque quizás si yo voy y predico, ellos se arrepienten. Yo no quiero que se arrepientan, estaba pensando Jonás. ¿Hay mucho ruido ahí? ¿Quieren que ponemos esto? ¿Ahí? Y entonces Jonás se sube en un barco, ¿verdad? Vamos a poner ahí la imagen del barco para que usted realice a Jonás subiéndose a un barco. ¿Le gustaría a usted viajar en las condiciones que Jonás viajó? Y luego es ¿se acuerdan cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carro del etíope allá en Hechos capítulo 8? El Espíritu Santo lo llevó. Jonás, para huir, tiene que pagar su boleto, tiene que pagar su pasaje. ¿Ok? Vamos a cambiar de aparatito. Ok. Ahora, hermanos, imagínense ahí abajo ahí a Jonás, porque dice la Escritura que se fue hasta el fondo, ¿no? Hasta el cuarto más oscuro para allá. ¿Y se tiró a qué? Eso me parece a algunos cristianos. Que andan en la oscuridad, durmiendo. Ahí está. A ver si este hace menos ruido. Oiga, ¿cómo le están diciendo? ¿Ya se llevan así de pasado? Él es el que está enfrente. ¿Cuántos discípulos del Señor tenemos aquí? ¿Podría usted levantar? ¿Usted es un discípulo del Señor? ¿Sí? La piensan 2 veces para levantar la mano, ¿verdad? No la puede levantar. Sí. De la hermana María Refugio sí sé que le duele el brazo, entonces sí, no la puede levantar, pero tienen pretexto. Pero hermanos,
Si usted y yo nos consideramos un discípulo del Señor, entonces yo quiero que usted esté consciente de la misma manera que Jonás recibió una orden para ir a un lugar específico a predicar el Evangelio, a predicarle a la gente que se salvase, a predicar arrepentimiento. De la misma manera, Dios nos ha dado una orden. Dios nos ha dado una misma encomienda. Voy a quitar el barco, hermano, y vamos a ir a Mateo 28. Nomás en este texto vamos a ir, Mateo 28. Yo sé que ya lo saben de memoria, pero yo quiero que considere las cosas que están ahí. Amén. Mateo 28, desde el versículo 18, hermanos, dice, y Jesús. ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién se acercó a los discípulos? Jesús. ¿Quién es Jesús? Jehová, Dios, ¿verdad? Todopoderoso, por todas las cosas fueron creadas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue creado, etcétera, etcétera. Bueno, y les habló diciendo, toda potestad, digo por si quedaba alguna duda, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder. Por tanto, porque yo tengo todo el poder, dice, ¿y qué, hermano? Id y haced discípulos. ¿A dónde? ¿A Nínive, Señor? No. Como es una orden explícita a la iglesia, estoy mandando que la iglesia vaya a todas partes, hasta lo último de la tierra. A todas las naciones. Y cuando les prediquemos el Evangelio, haya gente que se arrepienta, entonces bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a regresar ahí al libro de Jonás y al barco donde Jonás huyó. Consciente, hermanos, o inconscientemente, tenemos muchos creyentes huyendo de esta gran comisión. ¿Cuál es la comisión? ¿Cuál es el mandato? Hacer discípulos. ¿Ir a repartir folletos? No, ese no es el mandato. Esa no es la orden de Dios. Es una parte. ¿Ir y sacarles una oración? No. Esa es una parte del mandato. La orden que tenemos de parte de nuestro Dios es ir y hacer discípulos. ¿Cuántos? Levante su mano. Si usted sinceramente nunca había escuchado esta orden. Si usted nunca había escuchado esta orden, levante su mano, por favor. Nadie. Todos ya habían escuchado alguna vez esta orden. ¿Ok? Yo le pregunto esta tarde, ¿de qué manera usted está cumpliendo? ¿Cuántos discípulos tiene en su vida? ¿Cuántas personas usted ha alcanzado para Cristo? Les ha hablado del bautismo, los ha puesto ahí para que los bauticen y ahora están en una iglesia sirviendo porque fueron alcanzados por usted, por la orden que el Señor le dio directamente a usted? ¿Cuántos?
conscientemente o inconscientemente, hermanos, hay mucha gente que está huyendo de esta orden de parte de nuestro Dios. Y nos estamos subiendo a distintos barcos. Todavía estamos haciendo lo mismo que Jonás. Nos estamos subiendo a distintos barcos. Algunos se suben al barco del materialismo. No tienen tiempo, no tienen oportunidad, no tienen deseo, no tienen fuerzas para cumplir la gran comisión, cuando menos en su vida. Ponernos el reto de una vez, cuando menos, un discípulo por año, uno por año. No hay. ¿Por qué? Porque están subiéndose, en vez de ir hacia donde está la gran comisión, hacia donde están los perdidos, están yendo en un sentido opuesto. Se están subiendo a un barco que se llama el barco del materialismo. Quiero mejor casa, mejor carro, mejor sueldo, mejor esto, mejor el otro, mejor estufa, mejor pantalla, mejor juegos, todo lo que el materialismo le alcanza en su mano. Y si usted no tiene, se esfuerza para tener, para estar arriba de ese barco del materialismo. Cuando la Biblia, escúcheme bien, dice que estemos contentos con lo que Dios nos da. Pero hoy en día, tristemente, hermanos, muchos están arriba de este barco, huyendo de la gran comisión que Dios nos ha dado. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Está el barco del desprecio a la orden de Dios, mientras unos se van hacia el barco del materialismo para ir no sé a dónde, a su propia perdición. Otros se suben en el barco del desprecio a la orden de Dios. El barco del desprecio a la orden de Dios. ¿Quién es Dios para que me ande mandando a mí? ¿Qué no sabe que yo tengo mis asuntos? ¿Qué no sabe que yo soy yo? ¿Por qué? Yo no voy a hacer lo que Dios me está mandando. Yo no creo que usted esté pensando todavía a estas alturas que es el pastor el que lo quiere mandar a ganar almas. Es Dios quien nos manda que hagamos discípulos. Pero con desdén ignoramos la orden explícita de Dios. ¿Por qué? Yo no voy a hacer lo que Dios dice. Así la gente esté muriendo a mi alrededor. Hay muchos que dicen, para mí no es tan importante la orden que Dios ha dado. Y desprecian la orden de Dios. Luego, tomados de la mano, tenemos aquellos que se suben al barco de la apatía. Apáticos por cómo está la condición del mundo, cómo el mundo está muriendo, tanto físicamente como espiritualmente. Y no importa. Hay una tremenda apatía. ¿Que quién se murió? Fulanito. Oye, pero le hablaste de Cristo, muchas veces estuvo contigo, platicaste con esa persona, ¿le hablaste de Cristo? No. Cuando menos le diste un folleto. No. Pues sabes que ella se murió y ahora está probablemente en el infierno. Pues por sus pecados. Con una apatía, hermano,
Terrible. Ya no nos pesa que la gente muera y que probablemente estén en el infierno. Hace unas 3 semanas vino la vecina de enfrente y me dijo, pastor, ¿no sabe? Dice que murió mi ex marido. Digo, no, ¿cómo? Sí, dice, más le dio un infarto y se murió. Yo con el Señor no platicaba ni nada. Ocasionalmente llegaba, estaba un rato ahí. Pues no, con los vecinos, pues nomás tenemos una buena amistad y ya, ¿verdad? Pero no. Pero como 2 o 3 veces el Señor vino a la tienda, como 3 veces vino y nos regaló nopales que cortó y la vecina lo mandaba. Y hermano, me pesó en mi dolor, me dolió el corazón saber eso. Porque yo platiqué con él y 2 o 3 ocasiones y no le hablé de Cristo. Es uno más de que cuando llegue a la presencia de Dios, su sangre, hermano, va a estar en mis manos. Nos estamos volviendo apáticos. ¿Qué estás esperando? ¿Que uno de tus familiares muera para pensar si está en el cielo o en el infierno? Y para recordar que tuviste una apatía tremenda y que no le hablaste de Cristo. Decimos, Jonás, ¿cómo Jonás se puso con Dios? ¿Estamos haciendo lo mismo o peor que Jonás? Luego otros se están yendo en el barco del desamor. Constantemente, hermanos. Sabemos de niños que sufren. Sabemos de familias que sufren. ¿Cuántos niños están siendo iniciados en la carrera de las drogas, en la carrera de la maldad, en hacer los sicarios, porque tienen hambre? No necesitamos ir muy lejos, hermanos, para darnos cuenta que hay gente que está sufriendo. Y que nosotros en la mano tenemos el antídoto para que no sufran, para que transformen, para que sus vidas sean transformadas. Pero tenemos un tremendo desamor por las personas. Vamos navegando por esta vida en el barco del desamor. Cuando el Señor nos redarguye porque no le dimos a alguien ayuda, decimos, ay, pues hay que se rasque con sus propias uñas. Qué terrible, hermano. Nosotros, los que debemos ser la máxima representación del amor hacia este mundo de parte de nuestro Dios, que deberíamos dar como Dios nos dio de gracia, ayudar, acercarnos, ayudar a las personas que están sufriendo. Vivimos en un constante desamor. Vamos navegando por las aguas de este mundo en el barco del desamor, huyendo de la gran comisión que Dios nos ha dado. A Jonás le dijo, levántate. Fue la primera orden. Y también, hermanos, es la primera orden para nosotros. Levantémonos. Dejemos ya esta pesadez. Y bajémonos de esos barcos. Y volteemos a ver hacia este mundo que necesita el Evangelio. Otros van en el barco de la religión. Bien religiosos.
religiosos a más no poder, fariseos hasta más no poder, rayando, hermanos, en el paganismo. ¿Sabe lo que es el pagano? Adorar dioses que no son dioses. Y rayamos ahí. Nos acercamos mucho a esto por ser tan religiosos. Hay cristianos que en vez de vivir una vida agradable a Dios, pareciera que Dios los puso como policías del cristianismo, buscando a ver quién la riega para echarle el caballo encima. Préstame un sobre, hermano, de donde diezmamos. Córrele. Gracias, Richard. No, cuesta no. Uno que tenga que esté rayado. Ya no hay rayado. Préstame uno del. El mío sí estaba rayado. Normalmente los sobres tienen un logo aquí. Tiene para que usted ponga su nombre, la fecha. Y luego desarrolla ahí, ¿verdad? Diezmo, misiones, evangelismo, construcción, otros y misericordia. ¿Sabe cuántas personas ponen la misericordia? ¿Sabe cuántos ponen evangelismo? Por años, hermano, ¿sabe cuántos ponen evangelismo? Una sola persona. Los folletos que hemos comprado, los hemos comprado con el ahorro de una sola persona que ha puesto por evangelismo por años. Ocasionalmente, por ahí de vez en cuando, alguien pone algo. Pero constantemente, una sola persona ha puesto para evangelismo. ¿Por qué? Porque estamos en el barco del desamor. Porque estamos en el barco del paganismo. Porque estamos en el barco de la religión, de la apatía, del desprecio a la orden de Dios, o en el barco del materialismo. Preocupados por las cosas materiales, por lo que le falta. Nunca preocupados por lo que le sobra, porque a sus ojos no le sobra nada. Todo lo que tiene lo necesita. Así tenga 7 pares de zapatos que no se va a poner nunca, no le sobran, le hacen falta. Así tenga 30 vestidos que no se pone, pero para usted le hacen falta. Algún día se los va a poner. Y así sucesivamente. Sería bueno, hermanos. Sería increíble que de veras dijéramos, ¿sabes qué? Me voy a quedar con las cosas que nomás uso. Y lo demás, ¿sabes qué? Vamos haciendo una venta de garage para misiones o para evangelismo o para darle a los pobres si usted quiere. Para ver si ya empezamos a preocuparnos por lo que nos sobra en vez de preocuparnos por lo que nos falta. ¿Es un problema lo que tienes de más que no usas?
No, pastor. A todos los que estamos aquí, hermanos, Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Todos los varones tienen más de 2 pares de zapatos ahí en su casa. Mínimo. Mínimo. Pero que nos gusta andar en ese barco del materialismo. ¿Sabe por qué no queremos? ¿Sabe por qué estamos huyendo hacia otro lugar? En vez de ir a ejecutar la orden que Dios nos dio. Porque nuestro corazón, la razón es muy sencilla, nuestro corazón no está ahí. Por eso. Hasta nos incomoda cuando nos están dice que quiere ganar alma. Es que yo no sé hablar. Dios, hijo. Que si tú te limpias para servir, Él te limpiaría para que sirvieras mejor. Nadie de los que salimos a predicar el Evangelio, hermanos, y los que predicamos el Evangelio constantemente en todo lugar, fuimos nacidos así. La técnica se desarrolla a través de hablar y hablar y hablar y hablar. Y comenzamos tartamudeando. Y yo reconozco y lo digo todo el tiempo. Me da miedo tocar la primera puerta. Por eso siempre que voy con alguien, lo mando por el de enfrente. Y luego ya me le atravieso y ya no lo dejo hablar, pero últimamente con Paco lo he respetado, una y una. Quisiera que reflexionáramos unas cosas, hermano. Jonás, en aquella ocasión, fue lanzado del barco, ¿verdad? Y estuvo ahí en el pez 3 días. Dios no iba a terminar con la muerte de Jonás. Dios tenía algo que enseñarle a Jonás. Y cuando Dios hizo todo para que los pescadores, los marineros del barco no querían lanzar a Jonás, hicieron todo lo posible por no lanzarlo, porque no querían tener la sangre de este hombre en sus manos. Pero él dijo, lánceme, porque esa es la solución. Y muy a su pesar lo lanzaron. Y Dios tenía algo preparado para Jonás. Un pez, que no sabemos qué tipo de pez era, pero era un pez suficientemente grande donde Jonás pudo estar ahí en su vientre por 3 días y 3 noches. Y Dios le iba a enseñar algo a Jonás. Después Jonás, cuando oró, dice, invoqué en mi angustia, capítulo 2, versículo 2, bueno, desde el 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás sabía que era salvo, a pesar de que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando Jonás sale, se dirige a Nínive. Ya había entendido que con Dios no se juega. Ya había entendido que
No iba a poder huir de la presencia de Dios a ninguna parte. Y Jonás se humilla y entonces entra predicando a Nínive. Creo que fueron 3 días lo que pasó predicando a Nínive. Y Nínive se humilló. ¿Sabes que aunque tú creas que la gente es dura, que la gente no quiere nada con Dios, sabe que Dios tiene personas allá que están dispuestas a humillarse ante la predicación del Evangelio? Nada más mírate a ti. ¿Cómo no querías nada con las cosas de Dios? ¿Cómo te burlabas de las cosas de Dios? Y un día te tocó. Dios te humilló. Reconociste a Jesucristo como tu Salvador. Y ahora estás aquí. Así como usted y como yo, todavía hay personas allá afuera que están esperando oír que Dios les ama. ¿Fue realmente la predicación de Jonás por lo cual Nínive se humilló? No fue Jonás. No era que Jonás era una persona especial. No era que Jonás tenía poder en sí mismo. Jonás simplemente fue un hombre enviado por Dios para predicar a esta gente. Y muy a su pesar, porque él no quería que la gente se humillara, fuera salva. Así que me imagino a Jonás casi balbuceando. Cuando un predicador alegre entraría a la ciudad gritando: ¡Hey! Tengo palabra de Dios para ustedes. Arrepiéntanse porque Dios de aquí a 40 días va a mandar fuego del cielo si no se arrepienten. Yo no veo a Jonás predicando así a voz a cuello abierto. Traigo un mensaje de Dios que si no se arrepienten se van a morir. Dios le está dando 40 días nomás para que se arrepientan. Y por 3 días. No fue el carisma de Jonás. Tú y yo no tenemos nada de eso, hermano. Pero fue Dios que en su poder traspasó con su palabra. Con esas cuantas palabras de Jonás, traspasó el corazón de los ninivitas, del mismo rey, y hasta mandó que los animales estuvieran en ayuno. Fíjese el grado de humillación de esta gente perversa. Cuando escucharon que Dios les estaba dando una última oportunidad, se humillaron. Dios, hermano, solamente está ocupando una bocina que empiece a hablar. Sería mucho mejor que anhelaras ver gente salva. Pero igual, si no tienes el amor para anhelar que haya gente salva, igual sal y predica porque es la orden de Dios. No tengamos duda de que Dios pudiera tener preparado un pez para nosotros. No tengamos duda. Que de repente Dios te baje de ese barco donde vas y tenga preparado un pez para ti. De donde tengamos que clamar: Dios, ayúdame con mi matrimonio, Señor. Ayúdame con mis hijos. Ayúdame con mis finanzas. Ayúdame con mi salud. Ayúdame. Y entonces estaremos en un lugar donde no queríamos estar.
Jonás, cuando se fue y se subió al barco que iba para otra parte, no pensó que iba a terminar dentro de un pez. ¿Qué estás pensando tú cuando no estás ejecutando la orden que Dios te dio directamente? Si eres discípulo del Señor, si no eres discípulo, mantente al margen, no pasa nada. Pero si Dios te ha llamado, eres salvo, eres hijo de Dios, eres un discípulo de Cristo, entonces Dios te dio una orden a la cual no hay alternativa. Es una orden explícita de Dios que vayamos y hagamos discípulos. Vamos a terminar en el libro de Ezequiel, hermanos. Capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. ¿Me puede quitar el barco? Está bonito, ¿va? Pero puede quitarlo. Ezequiel, capítulo 3. Versículos del 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, lo que usted está haciendo ahora. Estamos oyendo del corazón de Dios la palabra de Él. Y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Este hombre que repentinamente murió, si él no tuvo la oportunidad de arrepentirse, está en el infierno. Pero un día Dios me va a decir: oye, lo puse ahí cerca de ti para que le hablaras de mí y no lo hiciste. Pero si tú le amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios nos va a pedir cuenta. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado. ¿Qué, hermano? Tu alma. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Puedes seguir en ese barco que andas, huyendo de la presencia de Dios, huyendo del mandato que Dios te ha dado. Puedes seguir ahí hasta que Dios te baje, hasta que Dios ponga una tempestad alrededor de tu vida para que te sueltes de ese barco. Y entonces clames desde lo profundo del Seol y digas: cuando te sientas solo, cuando sientas que no hay nadie contigo, cuando digas: Señor, hasta aquí llegaron mis fuerzas, ya no puedo más. Cuando clames de lo profundo del Seol y te acuerdes: Señor, es que yo he sido desobediente a tu voluntad. Al igual que Jonás,
me subí en un barco que no iba para donde debería ir. ¿En cuál barco anda usted? ¿En el barco del materialismo? ¿Procurando todas las cosas de esta vida? ¿En el barco de el desdén? No me importa lo que Dios diga, de la desobediencia. ¿En el barco del desamor? ¿En el barco de la apatía? ¿En cuál barco anda? Porque lo cierto es que no estamos haciendo discípulos. Esa es la verdad. Porque esa es la orden, hacer discípulos. Ay, pues yo salgo a ganar almas los sábados. No, no sales a ganar almas. Sales a repartir folletos, a invitar a la iglesia. Pero no sales a ganar almas. No se confunda. El término está mal empleado. Y eso, el diminuto grupo que sale. Pero los demás, alegremente navegando en aguas turbias, alejándose cada día del Señor. Por último, les recuerdo esto. Cristo prometió estar con nosotros, pero la condición es andar haciendo la gran comisión. Por tanto, y nos pide que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y termina diciendo, entonces yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Será un buen tiempo, hermanos, a meditar. Vienen conferencias. No deje que lo que el Señor le hable se vaya al pozo. Esta semana prepare su corazón. Dios, háblame. Dios, háblame. Dios, háblame. Y si tengo que hacer cambios importantes en mi vida, Señor, aquí estoy. Si tengo que dejar un trabajo, Señor, aquí estoy. Si tengo que cambiar algo, Señor, aquí estoy. Pero háblame, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero enrolarme en esa gran comisión. Vamos a inclinar el rostro mientras el piano está tocando, hermanos. El altar está abierto. Si Dios te habló esta tarde, ¿tú quieres cambiar el rumbo? ¿Tú ya quieres bajarte de ese barco? Díselo.
¿Qué de su alma si llegara a morir hoy? Padre Celestial, la verdad, Señor, es que hemos dejado de hacer lo que debemos estar haciendo. Por favor, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Padre, dándonos las fuerzas. Ya no queremos hacer como hizo Jonás, subirse a otro barco, Señor, y ir a un lugar opuesto. Queremos servirte, Señor. Creemos en ti, en tus promesas. Creemos, Señor, que tú quieres que gente escuche el Evangelio todavía. Señor, aquí estamos en tus manos. Haz de nosotros como bien te pareciere, Señor, úsanos. Levanta una necesidad de nuestros corazones, Padre, de predicar el Evangelio, de ver la necesidad de la gente. Cómo se ocultan, Señor, detrás de las drogas, de la risa falsa, de los placeres de este mundo que son falsos, Señor. Ahí se están escondiendo para que los demás no vean su miseria, Señor. Pero Padre, nosotros sabemos, Señor, porque un día estuvimos ahí, que hay muchos corazones que son miserables allá afuera, que viven una miseria de vida, no importando si tienen o no tienen recursos, Señor. Padre, te pedimos que nos uses para la gloria de tu nombre. Señor, que esta conferencia que tendremos esta semana no sea en vano, Señor. Que podamos escuchar tu voz y que la escuchemos tan claramente, Señor, que no quede duda que eres tú quien nos está hablando. Y en todo, Señor, te damos la honra y la gloria. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.